estudiando, hermanos, en el libro de Hebreos, amén, capítulo 11. Un libro muy interesante, una palabra muy interesante que Pablo escribe a los hermanos a los hebreos. Mayormente el libro de Hebreos, hermanos, era para enseñarle a la iglesia, instruirle a la iglesia de cómo Cristo era superior a los ángeles. Él es el último sumo sacerdote que iba a haber. Ya la oficina de sacerdote no existe. Yo sé que la iglesia católica tiene sus sacerdotes, pero no es bíblico. Cristo estableció nomás 5 ministerios bajo el nuevo pacto. 5 ministerios. Es el pastorado, el evangelista, hermano, maestro, el profeta y el pastor. Son los 5 ministerios que la palabra de Dios menciona en el Nuevo Testamento. Ya no existe la oficina de sacerdote. Por eso es un error que la iglesia católica tenga sacerdotes. Dicen, es que es como el pastor. No, señor, no es como el pastor. El sacerdote de la iglesia católica le enseña la misa, le enseña la Eucaristía, le enseña cómo adorar imágenes, le ora a imágenes, le oran a Guadalupe, a Madonna, a Lourdes, a todas las imágenes que se han inventado en Roma. Y no es lo mismo oficina y lo mismo predicar el evangelio que predicar tradiciones paganas. No es lo mismo. Amén. Hermanos, estamos en capítulo 11 de Hebreos, estudiando de la fe bíblica, hermanos. Y hablando de esto, hermano, es el capítulo 11 que se refiere mucha gente al salón de la fama de los héroes de la fe, de los hombres de fe. Amén. De los hombres de fe. Y siempre que yo enseño tocante la fe, hay algo bien importante que yo le tengo que enseñar tocante a la fe. Lo más importante de la fe. Porque fe, hay muchas fees. Hay muchos tipos de fe. Y hay un misconcepto en la gente y creen que Dios tiene que respetar la fe, honrar la fe, no importa de quién sea. Si es de un católico inclinándose a una estatua de Guadalupe, si es un católico inclinándose a una estatua de Juan Pablo II, o a una estatua de Pío, del Papa Pío. Otros piensan que Dios va a honrar la fe si alguien se le inclina a Alá, al Dios de la luna de los musulmanes, o al Dios de los mormones, o al Dios de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque lo más importante, hermanos, en cuanto a la fe, no es tanto la fe en sí misma. ¿A poco, hermano? No sabía. Pero ¿cómo puede decir usted eso? Claro que sí, escúcheme muy bien lo que le voy a decir. Hay algo más importante que la fe. ¿A poco sí? Claro que sí hay algo más importante que la fe. ¿Y qué viene siendo más importante que la fe? El objeto de su fe. El objeto de su fe. Porque el católico le tiene fe a sus imágenes, a sus tradiciones, a lo que le han enseñado a ellos históricamente, que es falso, pero ellos lo creen. El otro día estaba hablando con un compañero del trabajo y él me decía que es que me preguntaban que si yo creía en la Virgen. Y le dije, sí, yo creo en la Virgen. Yo creo en la Virgen de la Biblia. Yo creo en María. Yo creo en la madre temporal de Jesús. ¿Por qué temporal? Porque María fue la madre temporal de Jesús. Ahorita en el cielo Cristo no le va, cuando ya resucite María, Cristo no le va a decir madre. Es más, Cristo nunca le dijo madre. Usted no encuentra una sola escritura donde Cristo le dijo madre a María. Yo estoy diciendo que no era su madre tampoco. Fue su madre temporal para cumplir el propósito de Dios. Porque no podemos ignorar nosotros, hermanos, que el nacimiento de Jesucristo fue una obra exclusiva del Espíritu Santo en María. María no contribuyó nada para el nacimiento de Cristo, nomás su cuerpo. ¿Ok? No, el Espíritu Santo no incubó el huevo de María como muchos enseñan, no es cierto eso. Ni el Espíritu Santo se convirtió en esperma para fertilizar el huevo de María. De otra manera tendría naturaleza pecaminosa. El nacimiento virginal de Jesucristo fue exclusivamente por una obra del Espíritu Santo, para que no haya confusiones, ¿ok? Pero el objeto de la fe de los muchos católicos es María. Le oran a ella que los libre del infierno cuando hacen el rosario. Santa María, Madre de Dios, líbranos ahora perdona nuestros pecados, líbranos de la muerte, del infierno ahora y el día de nuestra muerte. Algo así, no me la conozco muy bien el rosario porque yo no lo rezo.
o en Tadeo, hermanos, o en cualquier otra imagen que ellos tengan en su fe. Entonces, ¿cuál es el objetivo, el objeto de la fe de los católicos? Las imágenes, el Papa, sus imágenes, el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Ese es el todo Dios. ¿Cuál es el centro fundamental de la misa? La Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? El sol, el Dios sol. Tiene forma de sol. El sagrario donde lo tiene forma de sol. Todas las imágenes de la Iglesia Católica tienen el sol. La estampa de Guadalupe, la imagen de Guadalupe, tiene el sol detrás de ella y tiene una flor enfrente de 4 pétalos, que es la transición del cuarto sol al quinto sol. Totalmente paganismo, hermano. Totalmente adoran el sol y la gente está engañada con ese sistema católico romano, paganismo romano. Entonces eso tiene a los musulmanes que el objeto de su fe es Mahoma, es Alá y su profeta Mahoma. ¿Cuál es el objeto de la fe de los musulmanes? Alá y su profeta Mahoma. ¿Cuál es el objeto de la fe de los mormones? Que Joseph Smith se halló unos jeroglíficos ahí y luego vino un ángel Moroni y le ayudó a interpretar con sus 2 piedras de adivinación, a traducir lo que hoy conocemos como el libro de Mormón. Entonces, ¿cuál es el objeto de los mormones, de la fe de los mormones? El libro de Mormón, que es conocido como las tabletas de oro que el ángel Moroni le dio a Joseph Smith. ¿Cuál es el objeto de la fe de los budistas? Buda. Buda es el objeto de la fe de los budistas. ¿Cuál es el objeto de la fe de los chinos? Shinto, su dios Shinto. Ahora entiende usted por qué le digo que más importante que la fe es el objeto de su fe. No es fe en la fe, es fe en el objeto correcto. Si su fe no está puesta en Jesucristo, en Dios, es una fe fingida, una fe que Dios no reconoce. 294 veces se menciona la palabra fe en la Biblia, en la forma de pistis. Y las 294 veces, el objeto de la fe es Dios, es Jesucristo. O sea, hermanos, la fe tiene que estar colocada en Dios para que sea una fe que Dios le da validez. Un amigo una vez me decía, mira Jesse, es que tú eres cristiano, tú crees que tú tienes tu fe en Cristo, en Dios. Y qué bueno. Dice, pero si esta persona no cree en Dios, pero tiene fe en una piedra, y le ora esa piedra y se inclina ante esa piedra, dice él, Dios va a honrar esa fe, decía él, porque tiene fe. No lo va a hacer porque está en una piedra, dice, o inclinado ante una piedra, dice el amigo, me decía, es por la fe que tiene. No, señor, qué equivocación tan más grande. El que tiene su fe en imágenes, en Guadalupe, en el Papa, en la Iglesia Católica Romana, ahí está su fe, en esa organización. El que tiene su fe en Buda, está en Buda. El que tiene su fe en Joseph Smith, ahí está su fe. El que tiene su fe en Elena G. White, la fundadora de los adventistas, y sus más de 2.400 visiones que ella tuvo, que Dios le reveló según ella, o un ángel que se acostaba a la cama de ella, en el lado de la cama de ella, y le revelaba la verdad. Y toda la doctrina de los adventistas está fundamentada en las visiones de Elena G. White. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los adventistas? Elena G. White. La Biblia, no, señor. No puede ser la Biblia y Elena G. White. No puede ser la Biblia y Moroni. No puede ser la Biblia y Buda. No puede ser la Biblia y Alá. No, señor. La fe que estamos leyendo aquí en el capítulo 11 de Hebreos es una fe cuyo objeto es Dios, es Jesucristo. Amén. Y es la única fe que Dios va a reconocer y que reconoce. Dios no va a reconocer la fe de los católicos que se inclinan a imágenes, que adoran ídolos, imágenes.
Yo escucho ahí como lo justifican, hermano, no lo ponen en la balanza, se quema lo que ellos explican. Luis Toro, Martín Zavala y los líderes de ellos. Adam Cotas también. Todos ellos, hermano, quieren justificar la idolatría diciendo que el arca del arca del pacto tenía querubines. Claro que sí, porque Dios le dijo que hicieran el arca del pacto, que era similar a lo que tabernáculo que estaba en el cielo, aquí en la tierra. Pero lo que ellos mienten a la gente como Luis Toro, le dice que tenían imágenes. Claro que sí, pero ¿cuándo miró usted que adoraban las imágenes? ¿Cuándo adoraban las imágenes? Nunca. Nunca adoraban las imágenes. Nunca se han adorado ángeles en la Biblia. No se adoran ángeles. Nomás los paganos adoran ángeles. Rinden culto a los ángeles, los paganos. Por eso le digo, hermano, hay mucha gente que va marchando perdidos al infierno, porque el objeto de su fe no es Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Dónde está el Padre? En el cielo. En otras palabras, nadie viene al cielo si no es por mí. No es María, no es Buda, no es Moroni, no es Joseph Smith, no es Charles Russell Taze, no es Elena G. White, ni tampoco el doctor Bernard de la UPC, ni tampoco el director de la Asamblea de Dios, ni el presidente de la Primera Bautista. El camino al cielo es Jesucristo. Tenemos que tener nuestra fe puesta en Él. Y es lo que Pablo, cuando escribe a los hebreos, les explica claramente que Jesucristo es superior a los ángeles, superior a los sumos sacerdotes, superior a toda la creación. Y es lo que de eso se trata Hebreos. Que Pablo le enseña a la iglesia lo superior que era Cristo en cuanto a toda la creación. Le llama el principio de la creación. Y cuando usted lee la palabra allí, principio no es lo que usted piensa, que es el primero que fue creado, sino el origen. Cuando se va usted al hebreo y al griego a estudiar la palabra, el origen en griego significa la palabra, el principio de la creación. No significa que fue el primero en que fue creado. Es una blasfemia, querido hermano, amigo, hermana, amiga, enseñar que Cristo fue creado. Es lo que enseñan los testigos de Jehová, es lo que enseñan los mormones. Cristo no fue un ser creado, hermano. Jesucristo es Dios. Simplemente la Escritura está dando el ministerio de Cristo como humano, como hijo de hombre. Cuando la Biblia se refiere a Jesucristo como hijo de Dios, se refiere a la divinidad de Cristo. Cuando la Escritura se refiere a hijo de Dios, a hijo de hombre, se refiere a la humanidad de Cristo. En cuanto a la humanidad de Cristo, escúchenme muy bien, es donde confunde mucha gente. En cuanto a la humanidad de Cristo, en cuanto a su humanidad, la humanidad de Cristo, Él fue superior a ángeles, Él fue superior a sumos sacerdotes, a Moisés, a Abraham, a todos los personajes de la Biblia, incluyendo los ángeles. Él fue superior y es superior. En cuanto a la humanidad. En cuanto a su deidad, no hay comparación, Él es Dios. En el principio, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Jesucristo, querido amigo, hermano, es Dios. Jesucristo es Dios. Parece ser que algo pasó aquí, hermano. Déjenme investigo. Me canceló aquí. Jesucristo es Dios. Entonces, cuando leemos aquí en Hebreos 11, que ya vamos a entrar al estudio, hermano, quería rectificar y corregir eso, que el objeto de nuestra fe tiene que estar correcto, hermano. No puede ser y ya para la iglesia, para la verdadera iglesia cristiana, no puede ser las obras, no puede ser ceremonias de la ley. En Romanos, allí lo leen Gálatas 3, Romanos 10:14, Colosenses 2, Romanos 14. Ahí lo lee todo usted eso. Para la iglesia del Señor Jesucristo, para nosotros los creyentes, el objeto de nuestra fe no puede ser las obras, no puede ser ceremonias, no puede ser obras de la ley. Para nosotros tiene que ser fe puesta en el objeto correcto, que es Jesucristo y su obra terminada completa en la cruz de Calvario. Al sacrificio de Cristo no se le agrega bautismos,
ceremonias, nada se le agrega. Fuimos justificados y santificados cuando Él murió por nosotros en la cruz de Calvario, que Él derramó su sangre. Fuimos 100% justificados y santificados delante de Dios. Nosotros estamos llenos de buenas obras como fruto de un hijo de Dios, como fruto del nuevo nacimiento, pero no por causa del fruto vamos a obtener el nuevo nacimiento. Es por fe puesta en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz de Calvario. Entonces, hemos leído de algunos héroes aquí de la fe, de Abraham, de Abel, de Sara, de muchos de ellos. Hoy vamos a estar estudiando a Moisés, hermanos. A Moisés, también a José. Hombres cuyo objeto de su fe era Dios. Era Dios. Su fe no estaba puesta en su habilidad, como hoy en día se enseña. Hoy en día le enseñan a usted en el Evangelio moderno que usted puede llamar las cosas que no son como si fuesen. La Biblia no dice eso, hermano. La Biblia dice que Abraham puso su fe en Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Yo? ¿Abraham? No. Dice que Abraham puso su fe, el objeto de su fe. Acuérdese, ¿cuál era el objeto de la fe de Abraham? Dios. Porque dice que él puso su fe en Dios, el que llama las cosas que no son como si fuesen. O usted y yo no llamamos las cosas que no son como si fuesen, hermano. Nosotros ponemos nuestra fe en el objeto correcto, porque si usted quiere llamar las cosas que no son como si fuesen, entonces el objeto de la fe es usted, es su habilidad, su capacidad de confesar o repetir cosas. Doctrina errónea, hermano, doctrina equivocada. Yo tengo que poner mi fe, usted tiene que poner su fe en el objeto correcto, que es Jesucristo, que es Dios, el que llama las cosas que no son como si fuesen, ¿ok? Por eso cuando leemos el libro de Hebreos aquí, capítulo 11, estamos hablando de hombres y mujeres como Enoc, que dieron testimonio de que agradaron a Dios, que fueron obedientes a Dios, porque la fe y la obediencia van de par en par. Usted no puede ser una persona de fe y a la misma vez desobediente. Y la persona de fe no es desobediente, vive por fe. Amén, dice aquí el 21. Ve el 20. Por fe bendijo ¿quién? Abraham, sigue hablando de Abraham. Por fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a las cosas que habían de ser. Por fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de sus hijos, los hijos de José, y adoró apoyando sobre el punto de su bordo. Adoró a Dios. Por fe José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Ya ve, hermano. Cuando estudiamos los personajes de fe, los hombres y mujeres de fe, nos damos cuenta que eran gente de convicción, gente firme en lo que creía. No andaba cambiando con la filosofía del día ellos, como hoy en día la iglesia moderna. La iglesia moderna hoy en día se ha vendido por la filosofía de la confesión positiva, de háblame bonito, háblame de amor, no me juzgues, puras promesas, pura vida, pura bendición, puro me viene, riquezas, prosperidad. Esto es lo que sabe la iglesia moderna. Y cuando leíamos de los hombres y las mujeres verdaderos de fe, nos dimos cuenta que era gente común, sencilla, gente que a veces no tenían comida, a veces dice que no vieron la promesa. Dice, anteriormente estudiamos que la saludaron de lejos la promesa. Estuvieron saludando la promesa de lejos. Hermanos, el hombre y la mujer de fe no nos movemos por lo que sentimos, por la moda. El hombre y la mujer de fe nos movemos por lo que la palabra de Dios establece. Punto. Si lo dice la Escritura, la vamos a creer. Aunque el resto del mundo lo niegue y no lo acepte, si la Escritura lo establece, lo vamos a creer. Porque estamos estudiando aquí de hombres y mujeres de fe, que tenían una convicción fuerte de lo que creían, hermano. No eran cristianos que hoy eran cristianos y mañana se les olvidaba. O que hoy entra la risa de locos y ya van con la risa de locos. O que andan ahí como arrastrándose en el piso como víboras y ahí entra. Y ahí van los pastores aquí de esas iglesias grandes y chicas. Ahí van para vino nuevo porque están emborrachándolos allá. Porque están cayendo plumas del cielo. Porque están cayendo oro del cielo. Que joyas del cielo. Y ahí van los pastores con sus voces llenos para darlas y para vino nuevo allá a entretener a la gente. ¿Qué tontería, hermano?
Estos hombres de Dios no eran así. El hombre de fe bíblica es inmutable. Su fe permanece en Cristo. Su fe permanece en la sana doctrina, en lo que la palabra enseña. Un hombre de fe no anda cambiando de opinión cada vez con la moda, ni tampoco hace el evangelio contemporáneo. El evangelio es el mismo hace casi 2000 años y es lo mismo hoy en día. El mensaje es el mismo. La predicación es la misma. No ha cambiado la predicación y no va a cambiar, hermanos. Porque cuando somos hombres que tenemos nuestro objeto de la fe correcto, es Jesucristo, es Dios, es su palabra, hermanos. No podemos estar cambiándola a nuestro gusto. No podemos estar tergiversando la escritura para que diga lo que yo quiero que diga. No, hermanos, tenemos que dejarla en su contexto bíblico. Como lo estamos viendo aquí en todos estos hombres de fe, que no vieron la promesa, pero la saludaban de lejos. Le creyeron la palabra de Dios, que aunque no miraban las circunstancias como ellos querían, seguían firmes creyendo en Dios. No andaban ahí que es que confesando y decretando, que es que yo repito, que no tengo nada, que voy a llegar a la tierra prometida, voy a llegar a la tierra prometida, voy a llegar a la tierra prometida, que voy a ver la promesa, nunca, no anduvieron haciendo eso, hermano. Era una fe firme, bien establecida, ¿sobre qué? Sobre el objeto correcto, que es Jesucristo, que es Dios. Por eso le digo, más importante que la fe es el objeto de nuestra fe. Ya le expliqué. El católico tiene fe en sus imágenes, en su papa. El mormón en Joseph Smith. El budista en Buda. Nosotros tenemos nuestra fe puesta firme y fija en Jesucristo, en su palabra. Y no cambiamos de opinión porque el mundo cambia. Lo que ella establece, establece. Por fe Moisés fue nacido escondido por sus padres por 3 meses porque vieron que era hermoso niño. Pero nota lo que dice el último. Y no temieron al mandamiento del rey. ¿Qué hicieron? No temieron al mandamiento del rey. O sea, arriesgaron su vida. Se pusieron en la raya, hermanos. En el peligro para preservar a aquel libertador de Israel. Al que Dios iba a usar para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Un retrato, una imagen, una metáfora de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Libertarnos de la esclavitud, del pecado. Libertarnos de Egipto, del mundo, y de Faraón, Satanás. Por eso el objetivo de nuestra fe debe estar siempre puesto en Dios. Siempre en Jesucristo y nunca en nada más. En su palabra. Mire, hermano, es bien sencillo. Si se practicaba en la Biblia, bajo el nuevo pacto, lo debemos practicar nosotros. Lo que se practicaba en la Biblia bajo el viejo pacto, ya no lo tenemos que practicar en el nuevo pacto. Me refiero a las leyes ceremoniales, no las leyes morales. Las leyes morales siempre van a existir, siempre van a ser válidas, porque las leyes morales expresan la santidad de Dios. No adulterarás, no fornicarás. Refleja a un Dios que es santo. Por eso Dios estableció el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer, para justificar las relaciones entre el hombre y la mujer. Cualquier otra relación fuera de eso es antibíblico, anti Dios, ante la palabra de Dios. Pero no temieron al rey, a Faraón. ¿Cómo leíamos al principio? Es pues fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Dice el 2, porque por ella, por la fe, alcanzaron testimonio en los antiguos. ¿Se fija? Hablamos de Abel. Hablamos que Abel ofreció un sacrificio de un cordero y derramó su sangre, reconociendo que no era por su habilidad ni lo que él sembraba, sino que era por la sangre de un cordero que él podía ser aceptado ante Dios. Y Caín fue rechazada su ofrenda, porque Adán y Eva, hermano, Dios los instruyó de sacrificar por sus pecados. Y Abel y Caín sabían esto, pero Abel fue obediente. Dice la Escritura que su sangre aún el día de hoy, en este 19 de diciembre 2021, su sangre sigue dando testimonio por medio de la nueva red de alabanza, que Abel era un hombre de Dios. Enoc, dice la Escritura, que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios antes de ser trasladado. ¿Se fija? Abraham se fue de su tierra, de su parentela, sin saber a dónde iba,
Fue obediente a Dios. Escuchó la voz de Dios y Dios lo bendijo. Y le dio un hijo de la promesa y le pidió a su hijo que lo sacrificara en el holocausto. Y al punto de enterrar el cuchillo, ustedes saben lo que pasó, que apareció Jesucristo ahí en una cristofonía. ¿Por qué era Jesucristo? Era una cristofonía que le dijo, Abraham, Abraham. Cristo siempre ha hablado doble palabras. Repite las palabras dobles, siempre. De cierto te digo. Pedro, Pedro. Amén. Y le dijo, no le haga nada al muchacho porque he conocido que eres temeroso de Dios. Y fue probada su fe. ¿Qué vemos en común, hermano, en estos personajes que hemos estudiado? En Abraham, en Sara, en los padres de Moisés. ¿Qué vemos en común en ellos? Que el objeto de su fe era Dios. Que lo que confirmó su fe era su obediencia a Dios. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Si usted es una persona que no anda en obediencia a Dios, usted no es una persona de fe, por más que usted diga que es una persona de fe, por más que usted quiera ser reconocida como persona de fe, si usted no anda en obediencia a Dios, usted no es persona de fe. Yo he escuchado a gente que dice que este hermano es un hermano de mucha fe, es que aquella persona tiene mucha fe, y que aquella persona es mucha fe, y que es de mucha fe. La fe y la obediencia van de par en par. Fe, obediencia, van juntos. La fe requiere obediencia, y es lo que vemos en común en todos estos siervos de Dios, que tenían fe porque le creyeron a Dios, fueron obedientes a su palabra, y lo que confirma la fe de ellos, ¿qué era, hermanos? Su testimonio, su forma de andar, de conducirse. Leímos también de Noé, temprano, anteriormente, leímos de Noé. ¿Cuál fue la fe de Abraham? De Noé, perdón. Que Dios le dijo, haz una arca, hazla de tantas medidas, de tantos cubos, tantas cubas, de tantos, de tal medida la haces. ¿Y qué hizo Noé? No habiendo conocido Noé la lluvia, nunca llovía en esos tiempos. La tierra se regaba nomás con el puro vapor en esos tiempos. Noé no conocía lluvia. Noé no dudó a Dios. Noé fue obediente a Dios. Noé hizo el arca. Y cuando vino el diluvio, después de predicar 120 años, que Dios le dio a la gente en esos tiempos, 120 años para que se arrepintieran y no quisieron. Cuando vino el diluvio, los ahogó todos, nomás se salvó Noé y su familia. ¿Por qué? Porque fue obediente. Entonces, ¿qué vemos en todos esos hombres de la fe, hermanos? Que tenían en común. El objeto correcto era Dios, el objeto de su fe era Dios, fueron obedientes a su voz y dieron buen testimonio. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Se fija? El objeto correcto que es Jesucristo, Dios, fueron obedientes, dieron buen testimonio. Esto de ser hijo de Dios, hermano, de ser cristiano, no es nomás decir soy cristiano, soy hijo de Dios. Es vivir lo que predicamos. Es vivirlo en la casa, vivirlo en el trabajo, vivirlo en la iglesia, donde quiera que andamos. Portarnos como hijos de Dios. Porque si somos hijos e hijas de Dios, debemos andar en obediencia a su palabra, hermanos. Si no, es que no somos hijos de Dios. Nomás decimos que somos. Como hoy día todo el mundo dice que es cristiano. Pero andan en los bailes, maldicen, andan en los casinos, andan en las cantinas, viven juntos sin casarse, son homosexuales, son lesbianas, pero dicen que son hijos de Dios. No se deje engañar, hermano, hermana, amigo, amiga. Si vamos a llamarnos hijos de Dios, es un privilegio, pero es un gran nombre que llevamos como hijos de Dios. Es una posición bien alta. Pablo le llama el supremo llamamiento al evangelio, a vivir para Cristo, a vivir para Dios. El supremo llamamiento. O sea, no hay nada más importante en esta vida que vivir para Dios. ¿Se fija? Por eso leemos de los héroes de la fe en el capítulo 11. Vamos a seguir leyendo aquí. Por la fe Moisés, de hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Ahí está. Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres pasajeros del pecado santo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios.
porque puso su mirada a lo lejos en recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo se sostuvo, hermanos? ¿Cómo se sostuvo Moisés? Como viendo al invisible. ¿Dónde estaba su fe puesta? ¿Cuál era el objeto de la fe de Moisés? Se sostuvo todo ese tiempo, hermano, poniendo su mirada, ¿qué? En Dios, el objeto de su fe. Porque puso su mirada a lo lejos en recompensa. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre. En más detalle lo voy a hablar para la otra semana, ¿ok? De esto. Para la penúltima semana, pues. Para la que sigue, pues, porque no sé si lo alcanza a grabar o no. Para el que mataba a los primogénitos, no los tocase. Ok, vamos a un repaso brevemente, hermanos, de lo que estamos viendo aquí, de otro hombre de fe que se llamaba Moisés. Y si vemos el carácter de las personas de fe, la forma de vivir de las personas de fe, si vemos todo esto en estos héroes de la fe, porque estamos en el capítulo 11 de Hebreos, estudiando los héroes de la fe, hombres y mujeres de fe. Muchos de ellos no vieron la promesa, nunca llegó la promesa, pero la saludaron de lejos. Nunca perdieron la esperanza, hermanos. Por eso la fe no se puede mover por lo que siente. Si usted es una persona que se deja llevar por el sentimiento, el sentimentalismo, usted va a batallar para trabajar, para vivir en el reino de Dios, para obrar en el reino de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Porque los sentimientos nos engañan. Hoy estamos arriba y mañana abajo. Perdón, mañana abajo y hoy arriba. Y a veces hay más o menos, a veces sí, a veces ni tanta ni muy. Pero a veces arriba y a veces abajo. El hombre y la mujer de fe nos movemos por lo que la palabra de Dios establece. Porque tenemos nuestra mirada puesta, nuestra fe puesta en Dios, el objeto correcto de nuestra fe. Y lo que Él dice, Él lo cumple. Lo que Él dice se va a cumplir, lo que Él dice en su palabra se va a llevar a cabo. ¿Nos gusta, hermano, o no nos guste? Eso se va a llevar a cabo. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? La misma de nuestros hermanos que estamos leyendo aquí. Dar buen testimonio, andar en obediencia, poner nuestra mirada en el objeto correcto de nuestra fe, que es Dios. Bien sencillo. Reconocer como Abel que el sacrificio de Cristo, que la sangre que Él derramó, me limpia de mi pecado y me justifica delante de Dios, porque fue la sangre de Cristo, hermanos, el sacrificio de Cristo, que borró nuestros pecados y causó que su nombre y mi nombre esté escrito en el libro de la vida, que es lo más importante para usted y para mí en esta vida y en la que viene, en la vida eterna. Es lo más importante. Cristo lo confirmó diciendo, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Cristo lo volvió a confirmar cuando llegaron los discípulos, que los mandó, ¿se acuerda? A orar por gente, y oraban por gente, y murieron y echaban fuera demonios. Y llegaron los discípulos bien contentos cuando mandó a los 70, no a Pedro solo, a los 70. Y llegaron gozosos, porque dice, los demonios se sujetan en tu nombre. Imponimos la mano sobre los enfermos y sanaron. Y fíjense que les dijo Cristo, no hay nada mal con que se gocen, estoy parafraseando. Está bien que se gocen porque sacaron fuera demonios. Está bien que se gocen porque oraron por la gente y sanaron. Gloria a Dios por eso, está bien eso. Pero más bien gozados, dijo. O sea, es más importante que reconozcan que su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. ¿Se fija, hermano? El objeto, el propósito del evangelio es la vida eterna. Que obtengamos vida eterna, darnos la vida eterna, hermanos. Busca a Dios, hermanos. Sírvale a Dios de todo corazón, hermano. Ríndese al Señor de todo corazón. No sirva a Dios a medias, a 50%. Entréguese lleno, pero entréguese lleno, hermano. Porque vienen grandes recompensas para el pueblo de Dios. Para nosotros, si somos fieles hasta la muerte, ¿ok? Dice, tremendo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él rehusó.
¿Por qué, hermano? Si fuera un predicador de estos modernos hoy en día, no, hombre, gánate al rey, gánate al rey, gánate al presidente, gánate a la ciudad, para que seas bendecido y prosperado, porque Dios te va a dar gracia. Eres el hijo de un rey, tú vas a vivir como rey. ¿Por qué Moisés no pensaba así? Porque Moisés vivía en Egipto, hermano, era el segundo de Faraón. Y aquí rehusó él llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, teniendo poder, todo lo que él quería, la mujer que él quería, comer lo que él quería, él podía tener todo lo que él quería del reino, hermano, de Faraón. Pero dice aquí que él hizo una decisión. Moisés hizo una decisión. ¿Qué decisión hizo Moisés? Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y lo dice más claramente. Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres pasajeros del pecado. Ay, 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 del pecado, ya ve. Porque aunque había bendición en Egipto, había abundancia, era un pueblo idólatra. Adoraban dioses del sol, como lo hace la Iglesia Católica todavía, en la Eucaristía. En sus imágenes que adoran, el sol detrás de ellas. Las diosas de la fertilidad que ellos llaman María. Y por eso Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque no estuvo de acuerdo con el pecado que había en Egipto. Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar en los placeres pasajeros del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Se fija, hermanos? Totalmente diferente los hombres de fe bíblica, de la Biblia, que los hombres de fe hoy en día. Porque los hombres de fe hoy en día hablan de riquezas, de sueños, de logros, de ser famosos, de ser reconocidos. Y aquí dijo Moisés, yo no soy hijo de la hija de Faraón. Yo no voy a vivir en pecado así. Y yo prefiero ser afligido con los esclavos en Egipto que en los deleites pasajeros del pecado. ¿Se fija? Cuando el objeto de nuestra fe es Cristo y entendemos claramente el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, nos damos cuenta que al ser hijos de Dios, vamos a vivir para Él. Vamos a ser gente de fe, vamos a vivir por fe, vamos a honrar a Dios. ¿Cómo? Dando nuestro buen testimonio delante de Dios, mayormente. No ante la gente, delante de Dios. Andar en obediencia a Dios. Creerle a su palabra. No dudar de su palabra. Mantenernos firmes en Dios. Obedientes a su palabra. Siempre buscando la voluntad de Dios y hacerla, hermanos. Porque dice aquí la escritura que es lo que nos conviene. Muy diferente, ¿verdad, hermanos? A la fe que enseña el mundo. A la fe moderna que se enseña hoy en día. La fe moderna enseña puro dinero, pura prosperidad, puro éxito, puro triunfo y puro materialismo. Pero no enseña nada de la vida eterna, de prepararnos para la venida de Cristo, de vivir en santidad, de no amar los placeres de este mundo, sino amar a Dios sobre todas las cosas. Estos son hombres y mujeres verdaderos de fe. Son ejemplos dignos de usted y yo imitar. Son ejemplos dignos de seguir nosotros. Los de estos héroes de la fe que leemos aquí en la palabra de Dios. Amén. Hermanos, en esta ocasión, hermanos, es el último programa del año. Quiero despedirme, desearles una feliz Navidad, hermanos, un próspero año nuevo a todos ustedes que están ahí por la radio y los pocos que están ahí en Facebook y los que van a ver la reproducción. Si usted se perdió este programa, hermanos, denos tiempo, después de la semana más o menos sale otra vez en el YouTube, en el canal de YouTube que tenemos. Le invitamos a temploberea.org, hermanos, ahí tenemos ya muchos mensajes que hemos puesto ahí, que usted escucha aquí en la radio, mensajes de la maldición generacional, una doctrina errónea, la sana doctrina, de los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, de todas las enseñanzas que le he dado aquí, hermanos, de estas sectas, de los mormones, del yoga, todo esto ahí lo tenemos en la página de temploberea.org. Va a tener que bajar una aplicación que se llama la Cloud, hermano, pero es gratis. La baja y ahí puede escuchar todos los mensajes las veces que quiera, ¿ok? Ahorita estoy hablando de la Iglesia Católica, su historia y sus doctrinas en la hora veriana. El lunes empieza un programa nuevo, hermanos. No he podido grabar porque estaba malo, ya tenía casi 2 semanas malo, hermano. Y ahí estuve poniendo lo que podía, hermano, pero no podía grabar. Estaba bien
mi garganta cerrada, hermanos, pero bueno. Hermanos, Dios me lo bendiga, hermanos, Dios los bendiga en este año, hermanos. Viene ya Navidad y luego Año Nuevo, hermanos, Dios me lo bendiga. Seamos fieles a Dios, hermanos, que nuestra fe crezca, que nuestra fe vaya madurando, hermanos, que seamos fieles a Dios, hermanos, que hayamos aprendido de estos héroes de la fe, de lo que es vivir por fe, hermanos. ¿Qué es vivir por fe? ¿Cómo vivimos por fe? ¿Qué es actualmente, prácticamente vivir por fe? Vivir creyéndole a Dios, hermanos, vivir en obediencia a su palabra, dar un testimonio como hijo de Dios, que si vamos a llamarnos hijos e hijas de Dios, vamos a vivirlo, hermano. No vamos a ser perfectos, pero vamos a hacer todo lo que podamos de nuestra parte para agradar a Dios. Vamos a orar para buscar la voluntad de Dios, hermanos. Vamos a andar en obediencia a su palabra. Vamos a estudiar su palabra, a crecer en fe, ir madurando en fe, hermanos, para no ser niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, que hoy entra una doctrina, mañana otra, ya va la gente. Sino que estemos parados firmes en lo que es sana doctrina, lo que es la palabra de Dios. Ese es el propósito de enseñar estos estudios expositorios, hermanos, de ir madurando en la fe. Aquí no lo entretengo yo. Yo no le hablo emocionalismo, hermano. Yo no le hablo motivación. Aquí le hablo la palabra de Dios, le enseño la palabra de Dios. Esa es la que produce fe y madurez en nosotros. Para entender la voluntad de Dios, para andar en obediencia a su palabra, hermanos, para poder comprender, hermanos, nuestro propósito en esta vida. No somos hijos de la casualidad. No estamos puestos en el mundo como una casualidad. A ver cómo se las arreglan. Tenemos un Dios viviente, un Dios poderoso, hermanos, que está con nosotros, prometió estar con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos, hermanos, a vivir una vida victoriosa, una vida de fe, una vida persuadidos de en quién hemos creído. Una fe como los héroes que hemos leído, hermano, que nunca quitaron su mirada de Jesucristo, de Dios, aún pasando por persecuciones, aún no obteniendo promesas, aún viéndolas de lejos, aún sufriendo vituperios, críticas, persecuciones, nunca quitaron su fe de Dios. Vivieron por fe. Y eso es lo que es, en corto, fe, hermanos. Dios me lo bendiga, hermanos, y que tengan una excelente Navidad, hermanos, y un próspero año nuevo, porque se me hace que sí. No, sí vamos a estar aquí para año nuevo, hermano. Yo estaba pensando que para otro año. Bueno, pero es el último programa del año ya, hermanos, de este diciembre del 2021. Ya tendremos otro programa después. Amén. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Chance que alcance otro programa más, no sé, pero bueno. Yo pensaba que era el último. A lo mejor es casi el último, pero Dios me lo bendiga, hermanos, y adelante. Dios me lo bendiga. Amén. Vaya a la iglesia, apoye su iglesia, hermanos. Ore por su pastor. Estudie la palabra. Tengan estudios bíblicos en la iglesia, hermano. Aprendan la palabra de Dios, es lo más importante. Es lo mejor que hacer, hermanos. Ir a adorar a Dios, ir a aprender su palabra. Bendiciones en el nombre de Jesucristo. Así como